Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Moderna de España, la parte segunda, de 1665 al 1808. Y estamos hablando en esta segunda parte del siglo XVIII, el mundo hispánico en 1700. Los beneficios del crecimiento, presentes de manera breve y parcial antes de 1700, se hicieron más prolongados y consistentes en los decenios siguientes. El crecimiento supuso más trabajo para algunos, mayores beneficios para otros, un impulso más fuerte hacia el cambio social. A partir de 1700, el cambio se vio acelerado por la Guerra Civil, que dio al gobierno central la oportunidad, o necesitaba, para apaciguar a las regiones y dominar a la aristocracia. La proximidad del modo francés de gobernar y sus exponentes en España permitió que Felipe V fortaleciera su Estado español y convertirlo en un instrumento de innovación. La corona y sus servidores, que heredaron la tendencia a la recuperación y encontraron una nueva oportunidad para el absolutismo, impulsaron nuevos cambios en la vida española. El efecto combinado de la acción del Estado y del crecimiento económico socavaron el viejo orden social. Si bien es cierto que el estatus, la precedencia y el privilegio permanecieron, la sociedad tradicional de los estamentos, en la que los nobles luchaban, los eclesiásticos rezaban y el pueblo común pagaba los impuestos, dejó paso, a lo largo del siglo XVIII, a una sociedad de clases, en la que era la riqueza, más que la función, la que determinaba la posición social, y separaba al grande del hidalgo, al prelado del sacerdote, al propietario del campesino y al comerciante del artesano. Al avanzar la monarquía hacia un mayor absolutismo, adoptó una actitud más firme frente a las nuevas clases, marginando a la aristocracia, controlando a la Iglesia y definiendo la política que afectaba a comerciantes e industriales. El siglo XVIII español fue una centuria de crecimiento demográfico, agrícola, industrial y comercial, un periodo de cambio en los valores políticos, la preponderancia internacional y la política imperial. El crecimiento comenzó en los años en torno a 1685 como una recuperación de las pérdidas del siglo XVII y continuó en una fase de expansión moderada, hasta 1740 aproximadamente. Los beneficios del desarrollo se distribuyeron desigualmente entre regiones y grupos sociales, siendo más positivos en la periferia que en el interior, entre la alta nobleza, el alto clero y la burguesía de las regiones marítimas que entre los campesinos y artesanos. El crecimiento de la población desencadenó una mayor demanda de productos agrícolas y de esta forma los terratenientes, eclesiásticos y aristocráticos comenzaron a beneficiarse de la elevación de los precios y a responder a los incentivos para incrementar la producción. El comercio con ultramar se expandió y los beneficios obtenidos en América se incrementaron. Estas tendencias condujeron en los decenios posteriores a 1740 a una nueva fase de crecimiento y también a una distorsión económica y fiscal más evidente. El Estado intervino entonces en un intento de corregir los desequilibrios más flagrantes de la vida española y en el periodo 1740 al 66 una serie de ministros reformistas propusieron proyectos radicales que sin embargo fueron derrotados por intereses poderosos y la corona se vio obligada a dar marcha atrás, teniendo que contentarse con presidir cambios marginales en colaboración con las élites privilegiadas y con el apoyo de una burocracia ilustrada. El crecimiento agrario se dejó en manos de las fuerzas del mercado y el Estado concentró su atención en el comercio de ultramar y en los recursos coloniales. En la medida en que quedaba asegurado el crecimiento en el marco existente del privilegio y monopolio, los grupos de intereses se sentían satisfechos y evitaban la confrontación. Pero la tendencia varió, surgieron diversos obstáculos y el modelo quebró. A partir de 1790, España se vio inmersa en la desestabilización. En el frente interno fue imposible mantener el crecimiento y a medida que la economía entró en una fase de recesión, se hizo claro que para introducir nuevos modelos de crecimiento serían necesarias la abolición de los privilegios, la liberalización de la política agraria, la redistribución de los recursos y la ampliación del mercado. La conmoción externa precipitó la crisis. La Revolución Francesa agudizó la diversiones políticas y condujo a una guerra en el exterior, y a su vez la guerra perturbó la vida colonial y comprometió los beneficios americanos. La economía española había alcanzado una situación en la que Castilla producía trigo e importaba productos textiles, mientras que Cataluña producía productos textiles e importaba trigo. La ausencia de un mercado nacional determinaba un déficit permanente de la balanza de pagos que solo los ingresos americanos permitían cubrir. Cuando este expediente fracasó, la crisis se hizo inevitable. Al mismo tiempo que la economía se estancaba, el gobierno avanzaba rápidamente hacia la bancarrota.
La combinación fatal y familiar de recesión económica y privilegio social impidió la explotación plena de los recursos susceptibles de ser gravados con impuestos, y en tiempo de guerra esto desembocó en una crisis en la cima, conjugada nuevamente con la pérdida de ingresos americanos. Una centuria de promesas borbónicas terminó en fracaso en los años 1790-1808 y una centuria de preocupación imperial resultó del todo inútil, cuando los caudales americanos eran más necesarios. El monopolio colonial español se vio quebrantado desde comienzos del siglo XVII. Los extranjeros comerciaban en las flotas de Sevilla, otros desde sus bases de las islas del Caribe y otros directamente en el Atlántico Sur y en el Pacífico. Incluso en España una serie de comerciantes europeos realizaban una floreciente actividad de reexportación desde Sevilla y Cádiz. El desarrollo del comercio francés con Cádiz, a partir de allí, con las Indias, supuso una importante ruptura del monopolio que contaba con la connivencia del propio gobierno. Los textiles exportados desde Rouen a Cádiz para ser reexportados a América aumentaron de un valor de 6 millones de livres en 1676 a 12 millones en 1686. Desde comienzos del siglo XVII se establecieron nuevos puntos de contacto al margen de las flotas y el comercio directo de los extranjeros no tardó en romper el monopolio. Desde las Antillas, comerciantes ingleses, holandeses y franceses establecieron contactos comerciales con las posesiones españolas del Caribe, contactos que gradualmente se extendieron a los puertos claves de Cartagena y Portobello. Los productos textiles del norte de Europa, exportados directamente a los mercados coloniales españoles, se vendían a precio más bajo que los españoles, no pagaban impuestos, y reportaban beneficios tanto a los consumidores como a los vendedores. El comercio con Buenos Aires se vio impulsado por la plata de Potosí, pero no coincidió con la recesión de las minas del Alto Perú en los años posteriores a 1650. Este fue un ejemplo de la penetración del comercio atlántico en un comercio regional existente, y el del que las provincias del Río de la Plata consiguieron plata en Potosí, y con ella capacidad de comprar para adquirir productos a los intrusos europeos. El comercio intercolonial, por ejemplo, entre Perú y México y las Filipinas, reportó importantes beneficios a quienes participaron en él, y generalmente implicaba una pérdida equivalente para los comerciantes transatlánticos. El crecimiento del comercio intercolonial en los inicios del XVII significó el desarrollo de las economías coloniales como productoras de bienes agrícolas, vino e incluso productos manufacturados, todos los cuales generaron excedentes para la exportación a otras colonias y crearon un modelo de división intercolonial del trabajo. Era índice también de la acumulación de capital, no para ser enviado a la metrópoli, sino para realizar compras en las economías. El desarrollo del comercio directo y la expansión del comercio intercolonial implicaron la liberalización progresiva de América, del control monopolístico y un grado significativo de autonomía colonial en los asuntos económicos. La producción se incrementó ininterrumpidamente desde 1570 hasta el decenio de 1620 y continuó aumentando hasta 1636, antes de retroceder a unos niveles no muy inferiores a los registrados en los años 1580 y 1590. Aunque los ingresos procedentes del tesoro colonial aumentaron durante toda la centuria, los envíos a España disminuyeron, de 10 millones de pesos en 1601 al 10 a 2,7 millones en 1681 al 700. Existe la inclinación a pensar en un cambio más que en una depresión en el siglo XVII en México, y la idea de que se produjo una creciente autonomía económica en la América hispánica en general. Hay también una nueva hipótesis en el sentido de que cuando los costes crecientes redujeron los beneficios de la minería y cuando disminuyó el poder adquisitivo de la plata, se exportó menos cantidad de plata, lo que contribuyó a crear en América una economía más diversificada. Las cifras indican también un cambio en el destino de las rentas coloniales. Una colonia sin excedentes para la metrópoli o con un excedente decreciente no debía necesariamente pasar por una crisis de depresión, sino más bien experimentar un cierto grado de desarrollo autónomo y de libertad del control del monopolio colonial. El hecho de que los ingresos se invirtieran en las colonias adyacentes antes que en el lugar de origen no quita fuerza al argumento de la autonomía colonial, y lo mismo cabe decir de la expansión del comercio interregional. Bien al contrario, es una prueba más del desarrollo americano. Siendo cierto que la recesión de las minas de plata y que el coste de la administración y la defensa en el plano local redujeron los excedentes coloniales a partir de mediados del XVII y que las colonias habían alcanzado un cierto grado de autosuficiencia mediante la inyección de plata en sus propias economías, ¿hay que concluir que las colonias eran menos dependientes de su metrópoli?
En primer lugar, los ingresos de la corona eran, por supuesto, tan solo una parte de los rendimientos de la minería y el comercio. Los recursos más importantes de capital se hallaban en manos privadas y su destino es más problemático. Además, la América española no era tan solo una economía atlántica, sino que tenía también un fuerte mercado interno. Las colonias vivían mediante la circulación regional de las mercancías. Producían y vendían de una región a otra productos agrícolas y algunas manufacturas de origen local. En el siglo XVII, estos mercados coloniales eran básicamente consumidores de productos coloniales, siendo relativamente escasas por comparación las mercancías europeas. ¿Cómo respondió España al cambio de recursos en el mundo atlántico? En otro tiempo, la historiografía concordaba en que el comercio hispanoamericano alcanzó su punto culminante en algún momento, entre 1600 y 1620, para entrar luego en una fase de recesión, como consecuencia de los elevados impuestos, las confiscaciones y las condiciones cambiantes en España y América. Las cifras oficiales para los ingresos procedentes del Tesoro americano indican un punto culminante, en 1581 a 1600, y a partir de entonces un declive constante. Este supuesto ya no es válido. Como hemos visto, en la península hubo signos de crecimiento incipiente en los últimos decenios del siglo XVII, causa y efecto a un tiempo de la revitalización de la economía atlántica. Sabemos ahora con toda seguridad que el mayor flujo de metales preciosos hacia la península, en toda la centuria, se produjo precisamente en la segunda mitad del siglo y fue más de un 50% superior al de la primera mitad. Es cierto que las cifras que se basan en los cargamentos de las flotas como medida de comercio para el periodo 1650 al 700 muestran un descenso del 22% con respecto al conjunto del siglo y una disminución del tráfico del 76,5% entre 1641 y 1701 al 10. Las exportaciones de España a América constituyen también otra fuente de información. En tanto que el volumen de exportaciones medio en toneladas y el número de barcos disminuyó, el valor de las exportaciones se incrementaba, apuntando a una tendencia al alza a largo plazo en el comercio colonial. El renacimiento del comercio americano tuvo como expresión el envío de importantes cantidades de metales preciosos. No resultan fáciles de medir debido al fraude, el contrabando y el comercio directo, transgresiones que se cubrían en cierta forma mediante los indultos. Entre los gritos de protesta contra la distribución del indulto que predeciblemente favoreció a los principales culpables, los comerciantes de Sevilla y sus cómplices franceses, los comerciantes peruanos, afirmaron que Perú producía cada año aproximadamente 6 millones de pesos en plata y oro. De esta forma, en 5 años podía haber acumulado unos 30 millones de pesos. 2/3 partes de esa cantidad, 20 millones de pesos, se utilizaban en Portobello, en la compra de productos franceses, genoveses e ingleses, siendo los géneros de España tan pocos que nunca se han hallado menos. Sin duda, la plata iba a parar al extranjero a través de las fisuras existentes en el monopolio. De hecho, los galeones de 1690 transportaron 36 millones de pesos procedentes de Perú, 27 millones de los cuales se gastaron en diversas compras en Portobello y Cartagena. Por tanto, los comerciantes peruanos que viajaban en los galeones transportaron 9 millones de pesos. Lo cierto es que se descargaron de la flota 40 millones de pesos, cifra de este calibre que no constituye precisamente signos de depresión, y sobre la base del valor de las exportaciones y de los envíos de metales preciosos, es razonable concluir que en los 3 últimos decenios de la centuria el comercio indiano pasaba por momentos de relativo optimismo o prosperidad. El periodo comenzó con un auténtico torrente de metales preciosos. Los galeones de 1659 hacia Santander aportaron unos 25 millones de pesos. La estructura del comercio hispanoamericano en los últimos decenios del siglo XVII era diferente a la del periodo anterior. Por imperativo legal, una tercera parte del espacio destinado para los cargamentos se reservaba para las exportaciones agrícolas andaluzas, constituidas de forma casi exclusiva por vinos y aguardientes. Sin embargo, los principales productos de exportación no eran los productos agrícolas, sino los linos, sedas y lanas caras, que constituían el porcentaje más importante del valor de las exportaciones, siendo en su gran mayoría procedente de Francia. Cuando los catalanes comenzaron a exportar desde Cádiz, a partir de 1680, comerciando con sus vinos, aguardientes y frutos secos a cambio del cacao de Venezuela, el tabaco de Cuba y la cochinilla centroamericana, plantearon muy escasa competencia a los intereses andaluces y extranjeros ya establecidos en Cádiz. Las cifras expresan el legado de la España de los Austrias, un imperio invadido por enemigos, una economía carente de manufacturas, una corona privada de ingresos. En los años 1660 al 75, los franceses obtuvieron en América unos beneficios anuales de 12 millones de libres, los genoveses 7,5 millones,
los holandeses 6 millones y los ingleses 4,5 millones. Si los porcentajes que recibían los comerciantes de Sevilla estaban disminuyendo, lo mismo ocurría en el caso de la corona. Hacia 1660 los ingresos de la corona ascendían al 10 y hasta el 15% del total. Ese porcentaje se mantuvo entre 1670 y 1680, aunque con fluctuaciones mayores, consecuencia de los gastos básicos realizados en América. Entre 1680 y 1690 la participación real descendió con frecuencia hasta de 2 al 3%, ya que los impuestos disminuían como consecuencia del comercio ilícito, y los ingresos coloniales eran absorbidos por los gastos coloniales. Los Borbones se vieron enfrentados a un problema permanente, el de la manera de obtener rendimiento de sus inversiones americanas. Pasaron todo el siglo XVIII intentando elevar su participación del 2 al 4%, gravando con impuestos a los colonos, reforzando el control y luchando contra los extranjeros. En este proceso consiguieron elevar sus ingresos, pero perdieron un imperio.